Fijaos, vamos a olvidar un momento las ideas, vamos a olvidarnos las izquierdas, las derechas, vamos a olvidarnos de todo y vamos a hablar de pasta, solamente de pasta. Yo he oído que si esto sigue así, que se están yendo los inversores extranjeros, que sin los inversores extranjeros los españoles no podemos vivir, y también he oído que esto lo dicen solo para asustarnos. ¿Cuál es la verdad? Hombre, yo creo que esto es como una comunidad de propietarios, ¿no? En donde hay, digamos, varios vecinos que están peleados entre ellos, no hay administrador y la pregunta es si el fontanero le hace un trabajo a esta comunidad. Por tanto, en este caso yo creo que el inversor extranjero está preocupado, también el inversor de aquí está preocupado, también el empresariado está preocupado, porque, hombre, lo que siempre el dinero, las empresas, todos nosotros queremos es que haya una estabilidad, una seguridad y claro... Pero se están pirando, se están yendo... Bueno, hay en estos momentos dicen que, y yo he hablado con algunos de los que dicen que hay dinero que se está yendo legalmente a Luxemburgo, a Reino Unido, porque están como más tranquilos, es decir, porque allí sí que hay, digamos, lo que sería una auténtica estabilidad. Ajá. Y cuando los gobiernos y cuando los políticos en general hablan, dicen una frase que es tenemos que formar un gobierno estable para los desafíos a los que se enfrenta España, ¿vale? Y lo dejan ahí como diciendo, ostras, qué desafíos. Porque Bueno, yo he oído hablar... o grandes desafíos. Grandes desafíos. Porque yo he oído hablar de otra reforma laboral. Sí. Sí. Hombre, este es un desafío importante, la reforma laboral. Lo que pasa es que no está todavía finalizada teóricamente la primera reforma laboral o la segunda o tercera. Además se ha judicializado y van en contra de esa reforma laboral, pero yo creo que hay un tema clave, que la reforma laboral tiene que significar que la gente trabaje y al día de hoy lo que es cierto es que tenemos una tasa de paro. Bueno, mañana conoceremos datos, pero en cualquier caso, digamos, el empleo es un poco precario en general y el paro demasiado preocupante. He oído que nadie puede cumplir las promesas electorales porque debemos mucha pasta. Estamos atados de pies y de manos, Bruselas va a marcar un poco lo que es la hoja de ruta, por tanto quiere decir que ahora si alguien nos dice no, haremos esto, haremos otro. Al día de hoy tenemos una deuda pública que es de 1.067.000 millones de euros, es decir, prácticamente todo lo que producimos, el Producto Interior Bruto, el famoso PIB, lo debemos, esto de un lado, y la pregunta es ¿por qué debemos tanto? Debemos tanto porque llevamos desde el año 2008 que cada año gastamos más de lo que ingresamos a nivel de Estado y claro, como cada año hay déficit, pues el déficit, o te casas con un cónyuge que realmente tenga dinerito ahí para financiarte, o si no tienes que pedir, por eso tenemos tanta deuda pública. Ajá. No os tiréis todavía por la ventana, estamos dando información para saber lo de la pasta, está la cosa muy complicada. Nadie va a subir el salario mínimo interprofesional, esto que dijeron, mentira. En Bruselas se van a decir, oiga, usted cómo osa y tal. Lo que sí es cierto es que tenemos un salario mínimo interprofesional que estamos por debajo de Eslovaquia, en este caso, y estamos a la altura de Malta, de Grecia, de Chipre y de lo que son las repúblicas bálticas, por tanto, muy alejados de lo que sería la Europa a la que queremos pertenecer, que sería Francia, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo. Ajá. Yo el otro día, yo hago una cosa como digo, lo tengo que hacer, que es leer el Salmón, los periódicos Salmón, hombre, para ver un poco tal. Sí. No, tú lo lees habitualmente porque eres economista, pero es un tostón importante a veces. Entonces, no es fácil entenderlo, ¿no? Y me iba acojonando por momentos, porque de repente, claro, tenemos que ir a Europa, quieren antes del 28 de febrero, porque hay 9.000 millones ahí que deberíamos de devolver. Sí. Y luego incluso leí al final que podrían peligrar la bolsa de las pensiones. Peligran la bolsa de las pensiones. Bueno, Europa nos exige un poquito de esfuerzos en este sentido porque la verdad sea dicha es que estos años, bueno, fundamentalmente 2015 y 2016, al final el déficit será algo mayor. Por tanto, dice, oiga, ustedes rebajen el gasto, a ver qué hacen, porque tienen que poner 9.000 milloncetes de euros, los tienen que poner bien, pero a la larga, para que España sea sostenible, lo han dicho tal cual, necesitan poner en orden 25.000 millones de euros. Por tanto, quiere decir que esto es brutal. Entonces, con las pensiones, ¿qué tenemos? Tenemos un pequeño problema que es un gran problema, pero bien, bendito sea el problema en el sentido de que la gente cada vez vive más años, por tanto esto es maravilloso, pero claro, el sistema de pensiones estaba pensado en su momento para que cuando una persona se jubilaba a los 65 años la palmaba al cabo de 2 meses y ya está. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora... Sí, esto es así, ¿no? O se le ayudaba, entonces, o se le ayudaba. Entonces, pero claro, entonces ahora a los 65 años empiezas una nueva vida, te vuelves a casa, etcétera, y vives muchísimos años. Del 2008, que había unas pensiones de 88.000 millones de euros, ahora que son 136.000 millones, va creciendo, va creciendo. ¿Qué pasa? Que como hay menos gente cotizando, porque las pensiones van, unos trabajan y cotizan y los otros no trabajan y cobran, es decir, han generado este derecho. Vale, pero aquí hay un desfase
que es que cada año, desde ya llevamos 3 años, gastamos en pensiones y en el coste de la seguridad social 11.000 millones de euros más de lo que se ingresa. 11.000, llevamos 3 años así. ¿Pero quién lleva esto? ¿Enrique San Francisco? O sea, No, bueno, esto sí. No, ¿Quién lleva el tema? No, esto lo llevan el gobierno. Claro, el gobierno. Entonces, claro, si el gobierno, por ejemplo, hiciera que trabajara más gente y hubiera más cotización, pues evidentemente habría menos descuadre. Pero ¿qué problema tenemos? Que hay una hucha de pensiones que se empezó a dotar hace años con el famoso Pacto de Toledo. Hemos llegado en 2011 a 67.000 millones de euros y ahora estamos en 34.000. Claro, esto es lo que queda. ¿Para cuántos años queda hucha para las pensiones? 11.000, 33.000, me quedan 34.000, por tanto 3 añitos. 3 añitos que esté asegurado el tema de las pensiones. Qué rico. Este es un gran desafío. Bueno. Sí, estos son los grandes Yo no desafíos. sé ni qué voy a hacer el finde. Estoy sorprendido. Bueno, y hay una pregunta más que también la he leído. Voy a hacer un pequeño ejemplo de lo que he leído y luego cómo podríais hacer los economistas también la pregunta simple. He leído que, a ver si me acuerdo, que los grandes inversores extranjeros prefieren dejar dinero a largo plazo, es decir, a 10 años, que a corto plazo. Y que eso se llama curva invertida. Y aquí viene lo gordo, lo único importante, que es la pregunta que te hago. ¿Podríamos estar a punto de volver a tener una crisis mundial como en el 2008? Es posible, lo que pasa es que ahora va a ser una crisis de deuda, es decir, la crisis de deuda ya existe en estos momentos cuando estamos viendo que hay una bajada en la bolsa. Detrás de esto hemos de leer lo que son balances, cuentas de resultados de empresas y vemos que realmente su situación no es la mejor. Por tanto, los mercados saben esto, los mercados están preocupados y ahora hay una crisis de deuda. La gente se ha endeudado con alegría, pero no en España, sino que prácticamente en todo el mundo. Y bueno, confiemos que no sea como el 2008, ¿no? Bueno, que sea